Aplicación, conceptos de negociación y conflictos. Definición de conflicto. Este término se refiere al proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta negativamente sus intereses. En este concepto además se debe incluir interdependencia e interacción. Esta definición es lo suficientemente flexible como para implicar conflictos desde sus formas más leves hasta los actos de violencia más abiertos. Administración de conflictos. Consiste en una serie de procesos de diagnóstico, estilos interpersonales, estratégicas de negociación, así como otras intervenciones creadas con el fin de evitar, reducir o solucionar conflictos. El conflicto funcional versus el disfuncional. Algunos conflictos sustentan las metas del grupo y mejoran su desempeño. Estas son formas constructivas y funcionales del conflicto. Hay conflictos que obstruyen un desempeño del grupo. Estas son formas disfuncionales o destructivas del conflicto. El criterio que refiere el conflicto funcional del disfuncional es el desempeño del grupo. Dinámica y proceso de conflictos. Va por etapas. La etapa 1. Incompatibilidad u oposición de metas. El primer paso en el proceso del conflicto es la presencia de condiciones que generan oportunidades para que surja el conflicto. No necesitan llevar directamente al conflicto, pero al menos una de estas condiciones es necesaria si el conflicto va a emerger. Esas condiciones son comunicación, estructura y variables personales. La etapa 2. Conocimiento y personalización. El hecho de que el conflicto es percesivo no significa que está personalizado. Es a nivel del sentimiento cuando los individuos se involucran emocionalmente, que las partes experimentan ansiedad, tensión, frustración u hostilidad. En esta etapa los temas problemáticos tienden a definirse en ese momento en el proceso cuando las partes deciden qué se trata el conflicto. La etapa 3. Intenciones. Las intenciones influyen entre las percepciones y las emociones de la gente y en su comportamiento abierto. Son decisiones para actuar de una manera determinada. Pueden identificarse 5 intenciones de manejo del conflicto: competencia asertiva y no cooperativa, colaboración asertiva y cooperativa, evasión ni asertiva ni cooperativa, complacencia no es asertiva y cooperativa, y compromiso, rango medio de tanto en la asertividad como en la cooperatividad. Etapa 4. Comportamientos. En esta etapa los conflictos se hacen visibles e incluye declaraciones, acciones y reacciones llevadas a cabo por las partes de un conflicto. Estos comportamientos usualmente son intensos, abiertos y de poner en práctica las intenciones de cada parte. Quinta. Resultados. La interacción acción-reacción entre las partes en el conflicto tiene consecuencias, puede ser resultados funcionales o resultados disfuncionales. Negociación, ¿qué es el concepto? Diferiremos la negociación como un proceso en el cual dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de estar de acuerdo en la tasa de intercambio para ellas. Existe lo obvio, las negociaciones laborales con la gerencia. Existe lo no tan obvio, los gerentes negocian con sus subordinados, compañeros y jefes. Los vendedores negocian con los clientes, los agentes de compras negocian con proveedores y existe la difícil de redactar. Proceso de negociación. Primer paso, preparación y planeación. Preparación y planeación. Antes de que empiece a negociar, ¿cuál era la naturaleza del conflicto? ¿Cuál es la historia que lleva a esta negociación? ¿Qué está involucrado y cuáles son sus percepciones del conflicto? ¿Qué desea obtener de la negociación? ¿Cuáles son sus metas? Utilice la información que ha reunido para desarrollar en una estrategia como parte estratégica. Usted debería determinar la mejor alternativa suya y de otra parte negociar de un acuerdo, determinar el valor aceptable para que usted en un acuerdo negociado. Paso 2. Definición de las reglas básicas. Definir las reglas generales y procedimientos básicos de la otra parte acerca de la negociación misma. ¿Quién realizará la negociación? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Qué restricciones de tiempo? Si hay
si se aplicarán o qué temas estará limitado a la negociación. Habrá un procedimiento específico a seguir si lleva a un callejón sin salida. Aclaración y justificación. Tanto usted como la otra parte implicarán, ampliarán, aclararán, apoyarán y justificarán sus demandas originales. Paso 4. Negociación y solución del problema. Las concesiones individualmente tendrán que ser hechas por ambas partes. Se deben realizar determinadas acciones para mejorar las probabilidades de lograr un buen acuerdo. Quinto, cierre y puesta en práctica. Consiste en formalizar el acuerdo sobre lo que se ha trabajado, desarrollado, cualquier procedimiento que sea necesario para la propuesta en práctica y el monitoreo. En la mayoría de las negociaciones se requiere dejar claras las explicaciones en un contrato formal. La estrategia de negociación, sesión, evaluación, colaboración y competencia. Conflicto en los grupos y equipos de trabajo. Los conflictos en toda organización se presentan frecuentemente. Esto es normal, pues donde hay personas que interactúen e intercambien ideas siempre van a ser discrepancias, todos somos diferentes y complejos. Los conflictos pueden producir diversos tipos de efectos, unos pueden ser negativos, otros positivos, relacionados con el rendimiento de la organización. Por supuesto, dependiendo de qué tipo de conflicto se ha producido y cómo se ha enfrentado. Gracias, muy amable.